Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración como siempre. Como saben, estoy en cada oración mencionando a 10 personas de las casi 2,000 personas que fallecieron en situación de calle el año pasado solamente en el área del condado de Los Ángeles y orar por sus almas. En esta ocasión va a ser Alicia Lorraine Davenport, Alicia Roxane Torres, Alina Diana Tiz, Alma Leticia Verástegui, Alonza Romarit Phoenix, Alphonse Payne, Álvaro Aníbal Vázquez, Amanda Kiri Sánchez, Amara Traore, Amber Wyanet Cook. Por ellas, evidentemente, por todas las personas involucradas en la temática que voy a tocar, particularmente por Franco, su familia. Vamos a hacer la oración para pedir una humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia, dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me disculparán, todavía sigo con tos. Creo que ya las ráfagas y las crisis de tos van a ser un poco menos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. A ver, para comenzar, quisiera ir de forma cronológica. En el pasado, en los años pasados, yo grabé una serie de videos reconociendo, y aquí le voy a robar un término que él mismo se ha aplicado a sí mismo en una de sus presentaciones, particularmente una presentación que hizo en un evento católico. Me refiero a Franco Escamilla cuando él menciona de todo su proyecto que tenía, de inclusive ciertas inquietudes vocacionales y todo esto, y que al final le dijo al Señor: yo quiero ser tu 007, ¿verdad? O sea, tu infiltrado en estos ambientes pues seculares en los que se mueve, primero de la música, ahora de la comedia, y por ahí ir siendo presencia tuya dentro de esos ambientes, ¿va? Entonces, antes de que dijera eso, yo detecté varias cuestiones así en sus monólogos, en sus presentaciones, en sus rutinas de comedia. Alcanzaba a descubrir ciertas cosas muy valiosas y yo grabé pues varios, bueno,
unos 2, 3 videos resaltando algunas de esas cosas buenas de Franco Escamilla. La reacción de algún sector, no chica, no era la mayoría, pero tampoco eran así unos cuantos, ¿verdad? Pero hubo una parte de personas que me siguen en mis redes sociales que me dejaron de seguir, se molestaron muchísimo. Por ahí inclusive perdí alguna amistad a raíz de esto. Em, y pues básicamente era porque consideraban que el bien que pudiera estar haciendo Franco era de alguna manera no justificable al mal que para ellos Franco hacía. Por cierto, voy a dejar ahí la playlist en la descripción o en el primer comentario fijado. De hecho, son básicamente 3 videos que había grabado de Franco. El primero es Franco y Escamilla y Alexander Hacha, el hijo de Manuel, evangelizan más que algunos evangelizadores. Ese fue un primer video, que fue el que un poquito removió la incomodidad en un sector de las personas que me siguen. Y por lo tanto, después grabé un segundo video que fue titulado ¿Por qué dije que Franco Escamilla evangeliza más que algunos evangelizadores? Amplié el por qué. Y el tercer video que he grabado sobre Franco es Católico reacciona al monólogo de Franco Escamilla la primera noche, que es esta presentación que tuvo en un evento católico y me pareció excelente los aportes de Franco. Entonces, pero bueno, vuelvo a la reacción de ese sector que se molestó y particularmente me decían que por mucho que hubiera cosas buenas en algunas presentaciones, comentarios que hace Franco dentro de su contenido, em, su vocabulario vulgar simplemente no lo podría estar escuchando básicamente un creyente. Y yo al promocionar las cosas buenas en Franco, pues incitaba a estar escuchando esas vulgaridades. Evidentemente en esos videos respondo un poco al respecto de esto, pero si alguien quiere profundizar más, también en la descripción o en el primer comentario fijado, voy a dejarles 2 videos, 2 charlas, si se pueden decir, que he dado para que sepan por qué particularmente yo no tengo tanto problema con la cuestión del vocabulario. Una se llama San Juan Bautista nos enseña a insultar. Véanlo, no se queden solamente con el título. Búsquenlo con el título o vayan al enlace que les voy a dejar. San Juan Bautista nos enseña a insultar. Y el segundo video se llama Amnistía a las malas palabras, al menos a algunas y en ciertos momentos. Ese es otro video que pueden ver para no entrar nuevamente a la cuestión de es justificable o no justificable, etcétera. A ver, de entrada, yo siempre les he dicho, si a ti te escandaliza un vocabulario que consideras vulgar, pues simplemente no lo veas, punto. ¿Eh? Aun cuando estoy diciendo que hay cosas buenas, no, pero es que puedes confundir porque van a ir al material de él, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando yo he recomendado a Franco, hablo también de la prudencia que se tiene que tener para ver ese tipo de contenido. Es básicamente los típicos disclaimers, o sea, de una película te marcan si es R, si es, ya ven las categorías y todo ese tipo de cuestiones. Hoy cada vez son más específicas en las series, hasta te dice, va a haber escenas de esto y de esto, ¿eh? Y ya tú ves si le entras. Entonces, no es como que yo, al hablar bien de las cosas buenas de Franco, lo estuviera canonizando, no, ah, sino resaltando precisamente esas cosas buenas que en el medio en el que se mueve son muy difíciles de encontrar. ¿Verdad? Entonces, y tanto es así que yo he expresado mi real problema con Franco, que no es particularmente el lenguaje, eh, sino que por ahí, a ver, son 2 cosas básicamente. Una es creo que en algunas cuestiones de humor negro, creo que sí se vuela la raya, la barda, pero me van a decir, pero es que el humor negro de eso se trata, de volarse la barda. Okey, o sea, yo puedo
tolerar cierto humor negro, y otro, pues, honestamente no me da risa. No me da risa y he visto que a veces cuando suelta algo de alguna reacción de humor negro, el mismo Franco o no le da risa a él mismo o es una risa medio incómoda, no sé. Pero bueno, finalmente está dentro del ámbito del humor. Eh, y lo que más me incomoda propiamente de la comedia de Franco es esta normalización de, voy a tratar de no mencionar mucho el nombre para que no me lo censuren en el video, voy a decirlo por primera vez, porno o pornografía, muy probablemente le voy a decir no por, para un poquito encubrirlo, pero esta normalización que él hace de esta temática del porno, de la pornografía o del no por, eh, y no sé, muchas veces que veo yo el contenido de Franco, está mi esposa y todo esto, y cuando saca esas cosas, nos volteamos a ver como que no, no es lo óptimo y es una cuestión que yo particularmente sonaré cursi, pero yo oro para que este elemento lo vaya puliendo Franco, porque, a ver, si tú dijeras, es una parte esencial y fundamental de su comedia, no, creo que Franco es muchísimo más grande y amplio en su comedia y que si empieza a erradicar esta normalización del no por, eh, en absoluto lo va a resentir, en absoluto. ¿Va? Entonces, pero bueno, los mismos comediantes van madurando, él mismo hace referencias de que él también intenta competir solamente consigo mismo y ojalá que cuando se vea a sí mismo, pues vea que esto no va para bien, ¿verdad? Disculpen. Ahora bien, en cuanto a esto, yo tengo una cierta comprensión o mediana comprensión a esta normalización del no porque hacen la comedia Franco. Primero, porque quien ha sido Franco, particularmente, por ejemplo, en el show Payaso, se dará cuenta que él tuvo un fuerte problema con la figura paterna, ¿verdad? Y generalmente las cuestiones de adicción a este tipo de contenido van muy relacionadas a ciertos conflictos también con la figura paterna, ¿verdad? También materna, ¿va? Pero cuando hay cierto conflicto de la figura paterna, de lo que implica la verdadera y genuina virilidad, pues cuando se llega a este tipo de contenido, muchas veces, lamentablemente, se llega porque el propio padre expuso al hijo a ese tipo de contenido, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Ah? Esto yo ya lo he explicado en varios videos, sobre todo cuando el contacto con el no por es en la etapa de la infancia, esto es como un shot de cocaína en el cerebro. No da la misma que tú veas ese tipo de contenido, que lo veas siempre estará mal, tengas 30, 60, 100 años, pero a lo que voy es, en efectos cerebrales, neurológicos, cuando ese contenido lo ve un niño, hablo niño, porque ahorita dicen niño, 17 años, no, 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 esos son adolescentes, no, niño, 12 años para abajo, em, les digo de una vez la estadística, antes estaba más o menos a los 10, 12 años el primer encuentro con este tipo de contenido. Después de lo de la pandemia, está a 8 años o abajo de 8 años y no cualquier tipo de contenido de no por, sino estamos hablando ya de zoofilia, necrofilia, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, imagínense si el no por normal es como un shot de cocaína en el cerebro de un niño. Imagínense cuando estamos hablando de no por que son ya de unas aberraciones difíciles de imaginar, a veces hasta para un adulto, ¿va? Entonces, yo no sé, no he escuchado desde cuándo comenzó Franco, cuál fue la raíz, cuál fue su primer encuentro y todo esto, pero ciertamente la estructura familiar que él tenía no ayudaba mucho a este tipo de cosas, ¿va? Porque, y luego no le quito la responsabilidad y tan no la quito que van a ver cómo reaccioné a cierta cosa que ya me parece que sí,
que va más allá de normalizar en una comedia este tipo de contenido por parte de Franco. Pero el, las circunstancias que él ha pasado, no sé si propiamente ha recibido ayuda espiritual y terapéutica, se necesitan las dos, eh, con respecto a las consecuencias o inclusive a la adicción que parece que él ya no la tiene. Voy a mostrar ahorita algunas cosas que él ha mencionado fuera de una rutina de comedia. Pero bueno, siempre está ese foro. Entonces, muchas veces se le apalea al adicto a este contenido o cualquier tipo de adicción y muy difícilmente uno empatiza en el hecho del contexto, pero no me importa el contexto, está cayendo en eso, no, pero es que si quieres que una persona no caiga en eso, tienes que ver el contexto de cómo inició. Y no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de que si él comenzó siendo niño, si este contenido le llegó como niño, estrictamente hablando, la recuperación, gracias a Dios hoy se habla de la plasticidad cerebral que se puede rehabilitar concretamente, em, pero no es lo mismo a alguien que comenzó viendo este tipo de contenido como niño a cuando ya era un joven o un adulto. Entonces, por esa parte, a ver, no necesito más de dos dedos de frente para decir, Franco habla y normaliza mucho esto en la comedia. Primero porque sabemos que, pues lamentablemente en México, yo creo que en Hispanoamérica, por alguna razón todo lo que tenga que ver con la sexualidad como que nos causa risa, ¿verdad? Y jugamos con respecto a eso. Pero luego, verdaderamente, la manera de cómo él se explaya, pues parece, lo vamos a ver ahorita en una interacción con Omar Chaparro, pues habla de cierto expertise. De hecho, por ahí tiene también un monólogo en donde compone una canción hablando de esta temática. Entonces, se ve que hay en su historia un golpe fuerte por el no por. ¿Verdad? Y si vino desde su propia infancia, o sea, no se justifica lo que él está haciendo. Pero la pregunta es, de los escandalizados, ¿cuántos han ofrecido su ayuda para ayudarlo a salir de esto? No sé. ¿Eh? Entonces, también un poquito tragaba saliva cuando escuchaba alguna cuestión de un chiste o normalización del no por en sus rutinas, porque finalmente es eso, una rutina de comedia. Y él mismo ha expresado que usa mucho las cuestiones, vamos a llamarlas hiperbólicas, exageraciones. Él lo cuenta como una cuestión que realmente pasó. Mucho sí pasó, pero está exagerando o está cambiando una cosa o está minimizando, realmente fue más grave la situación. Entonces, ¿por qué? Porque es una rutina de comedia. Y en este sentido, porque van a ver que Franco me respondió al comentario que recientemente le hice, a ver, yo tengo más de dos dedos de frente para entender que el contenido que se da dentro de una rutina de comedia, pues es eso, comedia. Podrá ser más o menos justificable, pero fundamentalmente es comedia, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando yo lo escuchaba normalizar este tipo de contenido y todo esto, no estaba de acuerdo. Primero, repito, porque sé que hay un contexto histórico también en Franco. Segundo, porque es una rutina de comedia. Tercero, porque Franco, así como normaliza esta cuestión, ha metido esos ganchos en donde defiende el matrimonio. Vamos, las interacciones que tiene con su esposa son muy bellas, ¿verdad? Realmente cómo quiere a su esposa, a sus hijos concretamente. Entonces, alguien podría decir, pero bueno, pues está siendo hipócrita, pues vamos para allá. Y, y, anal- y analicemos, pero no podemos decir que Franco es alguien que normaliza el no por una perversión absoluta y total de su persona, porque no es así, porque él muchas veces explícitamente y muchas veces por debajo de la manga, por así decirlo, ha expresado principios y valores que contrarrestan el no por y la cultura del no por. ¿Verdad? De hecho, hay una cosa que se le salió en una rutina.
No me acuerdo realmente en cuál de las rutinas o monólogos, etcétera, o de sus programas, pero es algo así. Si no, tómenlo como parafraseo, pero yo estoy convencidísimo que se lo escuché a Franco. Creo que estaba bromeando un poquito, no sé, no me acuerdo si a su esposa le enviaron una imagen así subida de tono y todo esto, y él alcanzó a ver y todo esto, y que Franco le dice a su esposa, repito, está en comedia, no necesariamente esto pasó, le dice, ching, o sea, no que esas cosas no se ven en casa, y luego siguió con la comedia. Pero repito, son esos ganchitos que cuando tú analizas muy bien el contenido de Franco, ves ciertos elementos que te pueden dar ciertas luces más allá de lo escandalizante. Pero esto yo creo que muy probablemente su esposa sí se lo ha dicho. En casa no se va a ver esto. Evidentemente, supongo que para no poner en riesgo a los niños, lo que sea, sabemos que su esposa, Franco es católico, ¿verdad? Pero vamos a decirlo, su esposa es 3 veces más católica que él, al menos exteriormente en cuanto a como lo expresa. Em, y también puede ser espiritualmente que ella sepa que cuando se mete este tipo de contenido en el hogar, también existe lo que en el ámbito de la demonología se llama infestación. Puede haber cosas que queden infestadas, aparatos, casa, cuarto, etcétera. Y entonces, a mí se me hizo muy interesante porque para cualquier persona que escuchó eso y que tenga un poco de conciencia, dice, mira, mientras venzo esta adicción al no por, me voy a proponer que mínimo no lo consumo en casa. Y esto ya le cayó un poquito, entró en chiste por una cosa que su esposa le dijo, que él lo volteó a chiste, lo que tú quieras y gustas, pero está dando un recurso concretamente, si me lo permites, para dar la batalla del no por, al menos en el ámbito del hogar. Entonces, todas estas cuestiones me hacían medio comprender, entiéndase, medio comprender, medio tragar saliva cuando yo escuchaba los chistes o las dinámicas de comedia en donde básicamente normaliza el no por, ¿verdad? No estoy yo de acuerdo con eso, pero tampoco lo crucifico porque todos esos elementos que menciono, eh, no digo que le restan gravedad a lo que hace de normalizar el no por, pero mínimo dan ciertos contextos. No estamos hablando de quien normaliza el no por desde la absoluta perversión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me hacía un poquito tragar saliva, pero bueno, mi esposa está de testigo que cuando él mete alguna cosita, nada más tragamos saliva los dos, porque sabemos el daño, no solamente espiritual, sino neurológico, psicológico, que causa este tipo de contenido, y repito, más en cuanto a los niños, ¿verdad? En fin, esto es cronológicamente. Cronológicamente, yo he hecho videos defendiendo a Franco, incluyendo en contra de una porción de gente que me seguía, porque me dejaron de seguir cuando hice esto, porque ellos creen que el bien que hace Franco no es mayor al mal que hace Franco. Les respeto su perspectiva. Pero bueno, siguiendo la cuestión cronológica, déjenme compartir pantalla. Caray, esto ya se movió. Ok. Miren, esto es uno de sus programas que se llama Tirando Bola, con alguien que es también famoso, que es Omar Chaparro. Y saben que él interactúa, habla de varias cosas mientras hacen el juego de billar y todo esto. Y ojo con lo que va a decir Franco aquí. De hecho, antes de lo que ocasionó este video, que fue un reciente video
ya daré un poquito más detalles adelante. Eh, Había visto esto y estaba pensando en sacar algún clip para que los fans de Franco que se toman a pecho la normalización del no porque él hace en sus rutinas de comedia, vean que fuera de la rutina de comedia, lo que opina Franco respecto al no por. Vamos a escuchar. Güey, entonces tú eres fanático del porno. Era. O sea, de morro sí me mamé. ¿Ven? O sea, aquí no está en una rutina de comedia. Y esto ojalá, de hecho yo creo que voy a sacar un clip de esto. Todos los que son fans de Franco y que han terminado consumiendo o justificando, a ver, voy a decir una cosa más que también lo he dicho. ¿Cuál es el problema? A ver, puede ser que quien ve a Franco al estarle escuchando una comedia que normaliza el no por, termine cayendo en eso. Grave. Hay otros que ya vienen afectados por esto, pero al escucharlo hablar de una forma en donde normaliza el consumo del no por, ellos ir a peor. ¿Por qué? Porque esto también está estudiado científicamente, neurológicamente. Cuando tú tienes la adicción al no por y tienes ciertos principios, son principios, por ejemplo, morales, religiosos, te sirven como freno para que no termines en lo que termina alguien que no tiene esos frenos. Porque sabemos que como son picos de dopamina y todo lo que provoca y todo esto, cada vez vas a pedir más y más y más, y entonces vas consumiendo pues cada vez un tipo de no por más perverso y más perverso, y hemos llegado pues a aberraciones como las que menciono que niños de 8 años están viendo. Entonces, pero cuando puedes tener ya inclusive una adicción a esto, pero tienes principios morales, sabes que está mal eso te sirve de contención. Entonces, yo creo que esto también es importante que aquellos que lamentablemente entraron a consumir el no por o empezaron a justificar a no pasa nada por las rutinas de comedia de Franco, que lo escuchen decir. Él en sus comedias dice como que lo sigue consumiendo. Y fíjense lo que voy a volverlo a poner un poquito atrás. Jenna Jameson. No. Güey, entonces tú eres fanático del porno. Era. O sea, de morro sí me mamé. Me hice daño. Hermanos, el comediante que les dice que el no por y la masturbación y todo ese tipo que no pasa nada, está hablando de que era, o sea, que ya no es. Y segundo, de morro, es decir, morro ciertamente podría implicar un poquito adolescente, pero también puede ser niño, ¿se entiende? No es fácil ya cuando este contenido llegó cuando tú eras un niño, por lo que causa en tu cerebro. Y tercero, lo dice, me hice daño. Luego lo he pensado, hay personas, y Chance lo dijo con ese sentido, espero que no, cuando dice me hizo daño y me hice daño, quiere hacer referencia a una cuestión de la masturbación. Yo quiero tomarlo en el sentido plano, porque no está entrando en una rutina de comedia. Y está reconociendo que esto de morro, en morro le decimos en México a los niños, adolescentes, de morro, le hizo daño. Entonces, son de las cosas que uno diría, ojalá que Franco diera más estas cuestiones y las llevara a la congruencia en sus shows. Porque quien ve su show y no vio estas declaraciones, es muy fácil que se quede con que Franco apoya este tipo de contenido. Pues no, aquí estás. Sí. En fin, esa es la primera. Déjenme, ¿cómo le hago para quitarlo esto?
Em, la segunda cosa, de hecho creo que tiene como un mes que subió este video. Yo tendré como unas 3 semanas más o menos que lo vi y me encantó que lo haya dicho. Pero hace básicamente 2 días, creo, 3 días, me parece, em, Franco da estas expresiones o estas declaraciones. ¿Dónde puedo conectar acá? Eh, Screen share. Ok. Esto es de la hermana Atsiri Torres. Hizo como una serie de preguntas a Franco, pero le pregunta por la quizá la plataforma que hoy por hoy fomenta más el no por, que le dicen la página azul. ¿Por qué? Porque ya muchas redes sociales, si dices only, y no voy a decir la otra palabrita, no voy a decir que me van a censurar el video aquí, pues ya te empiezan a censurar, ¿verdad? Entonces muchos ya están diciendo como clave página azul, la página azul, pero es básicamente una página en donde es una red social en donde hombres y mujeres pues hacen contenido de adultos, entre comillas adultos, porque repito, un adulto que se precie de ser adulto, pues mínimo da la batalla para no ver ese contenido. Ya no digo que no lo vea, sino mínimo no quiere verlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si es adulto es maduro y sabe que eso no está bien. Entonces, y sabemos que muchas personas, sobre todo mujeres, se han hecho millonarias en esa plataforma con pues, contenido para adultos. Y le hace una pregunta que va a venir muy a colación de lo que acaba de pasar recientemente con Franco, que yo le comenté y que lamentablemente la respuesta de Franco pues no me la esperaba. Y es por eso que estoy haciendo este video. Vamos a escuchar. El que quiere lo hace. O sea, obviamente Bueno, también. le puse un poquito antes de la pregunta, le hicieron otra pregunta sobre si su hija ya tiene novio. Sabemos que su niña tiene, creo que 16 años, 17 por ahí. Y él empieza a dar ejemplos de gente que no le dejaba a las hijas tener novio, etcétera, y terminaron embarazadas. Inclusive pone un caso de un familiar que solamente se podían ver en la reja y quedó embarazada. Y no sé cómo le hicieron. Entonces, eh, y entonces yo totalmente de acuerdo. Una perspectiva de educación solo restrictiva, lo único que provoca es que busquen más lo que le estás restringiendo. Que esta es la parte que yo he mencionado sobre todo con esta temática. No basta ponerles filtros en las computadoras, no, muchas veces se las pueden quitar, y aunque les cubra y les proteja de que no entren a páginas del no por hoy en las mismas redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, hay contenido de eso, o como yo les he mencionado, al menos aquí en Los Ángeles, en los mismos billboards espectaculares, hay imágenes que son tal cual no por. Entonces tú puedes tener súper protegido. La única cosa sería meterlo, no sé, en un búnker a tu hijo. Lamentablemente les tengo que decir, tarde o temprano sus hijos van a toparse con esto. Lo que hay que hacer todo lo posible para que no se topen, sobre todo en los primeros años de la infancia con este tipo de contenido, pero tener una visión proactiva de la perspectiva de la sexualidad. Porque cuando un muchacho se tope con este tipo de contenido, diga, yo conozco algo mejor. Pero si solamente piensan en, no, eso está mal, me voy a ir al infierno, se va a enojar mi mamá, se va a enojar mi papá, etcétera, eso no aguanta, no sostiene la presión. Entonces tenemos que ser proactivos en este sentido. Entonces, ante la pregunta sobre si dejar con novio, etcétera, él me parece muy bueno que diga, a ver, entiendo que si se pone la restricción, pues a cuántos yo conozco que no le dejaban tener novio a la muchacha y hasta embarazada terminó.
O sea, no basta eso. Y luego dice una cosa que yo creo que sí va enlazada con la pregunta de lo de la página azul. Tampoco le voy a dar todas las facilidades de sí, váyanse de fin de semana a una quinta o de vacaciones a Europa solos. Sí, No, no, sí, tampoco. pero Ojo con esto que está diciendo. Está diciendo, ok, no le voy a poner restrictivo con mi hija, etcétera, pero tampoco le voy a poner el ambiente en donde pudiera, pues eso, quedar embarazada o pudiera, o sea. Y esto, si lo está viendo Franco, va a entender por qué yo creo que amablemente le hice ver que no actuó bien en un video reciente donde termina promoviendo unos perfiles de unas chicas de la página azul, porque exactamente está mandando a los otros a esos riesgos, ya de forma explícita. A ver, el que haya interactuado con ellas, yo no tengo ningún problema. De hecho, yo estaba con mi esposa viéndolo y yo le decía, ojalá, por ejemplo, que les pregunte un poco de su pasado para que entiendan, porque todos son embabados, se dedican a eso y son un trío, dos muchachas y un muchacho y todo ese tipo de cosas. Dentro del morbo, hubiera sido muy bueno que preguntara por su papá, por su mamá, para que al menos alguno que todavía no estuviera anestesiado de la cabeza pudiera reaccionar y decir, estas chicas están en esto porque hay un pasado y hay un contexto que las ha llevado a esto. Entonces, y esto muchas veces lo ha hecho Franco, me extrañó. Repito, yo estaba con mi esposa esperando, pregúntales algo más profundo, etcétera. Ya bromeaste con todo lo que ellas hacen y todo ese tipo de cosas. Pregúntale algo más profundo para que esto tenga un poco de contenido, o sea, contenido que obviamente beneficie a las personas y contrarreste lo que lamentablemente puede provocar. Por ahí terminó un poquito ironizándolas, poniendo realmente como ejemplo el matrimonio monógamo, heterosexual, como es el matrimonio, pero fuera de ello, pues no más. Entonces, es interesante que aquí Franco vea que a su niña sí no la quiere poner en riesgos. O sea, no le va a poner reglas restrictivas, etcétera, porque sabe que no sirven, pero tampoco la va a poner en un contexto de riesgo. Pero al promover los perfiles de estas dos chicas, está poniendo ya directamente, porque aquí ya no está normalizando dentro de un contexto de comedia, sino está literalmente dirigiendo a las personas a, vamos, muchas personas se podrían haber quedado enganchadas y buscar por el nombre de las muchachas, etcétera, pero le iban a tener más difícil. No, hasta se las puso fácil. Den los enlaces, cómo las encuentran, etcétera. Entonces, esa es la parte que yo le digo a Franco, o sea, proteges a tu niña y sabes que sin ser restrictivo tampoco puedas ponerla en un ambiente en donde puede correr el peligro, pero no razonas de la misma manera con otras que posiblemente tienen la misma edad que tu hija y que van a tus shows. No sé, quizás este comentario le va a molestar, pero a ver, si es curioso porque de los videos en donde le apoyo, él particularmente no reaccionó, no me respondió, pero sí me respondió con esto. Entonces, realmente me apena que él esté tomando este tipo de actitud. Yo lo seguiré apoyando, seguiré rezando y orando por su familia, particularmente, bueno, no sé si él se enteró que cuando su esposa tuvo pues graves problemas de salud, estuve intercediendo por ella. Yo seguiré orando por ella, seguiré rescatando las cosas buenas que hace de forma infiltrada dentro de un ambiente en lo que no es común hacer esas infiltraciones de principios de fe, etcétera, etcétera. Pero pues si él quiere a un tipo de fan ciego, no lo va a tener conmigo. Y parece que pues no es capaz de poder
Y van a ver, porque yo creo que, bueno, o me corrigen, chance, y no tuve el tacto necesario, y por eso él se puso a la defensiva. Ahorita voy a leer mi comentario. Si es así, les agradecería de qué manera tendría que haberle hablado. Inclusive, si esto lo estás viendo, Franco, te agradecería de la manera que me dijeras si lo que puse realmente te hirió, te puso a la defensiva, de qué otra manera yo podría haber dicho esencialmente lo mismo, pero de una manera en donde no te supieras agredido, que nunca ha sido mi interés agredir. Entonces, o, espero no, tú quieres tener fans ciegos que solamente te aplaudan todo. No sé. Entonces, listo, vamos a escuchar ahora con lo de la página azul. Tú tratas de educar a tus hijos de una manera y le ruegas a Dios que ellos honren esa educación. Pero el que quiere lo va a encontrar la manera. ¿Y qué opinas de las chicas que tienen página azul? No lo sé. O sea, si yo fuera una mujer atractiva y no tuviera opciones y muchos vatos me pidieran fotos, lo haría. Ok. A ver, yo sé que mi bando van a pegar el grito en el cielo. ¿Cómo? O sea, está legitimando el que chicas entren a hacer contenido para adultos, etcétera, por dinero, etcétera. Él fue muy claro. O sea, si no tuviera opciones. A ver, esto lo he explicado. La misma doctrina católica lo dice. Hay cosas que son objetivamente pecado, pero la imputabilidad de ese pecado depende de muchas circunstancias. O sea, toda muchacha que se mete a esta industria del no por, objetivamente está pecando. Ahora, la imputabilidad de ese pecado depende de muchas circunstancias y es ahí donde los más persinados no tienen ni remota idea de acompañar a esas personas y de encontrar las circunstancias de por qué pararon en esos lugares. Es muy fácil simplemente lincharlas, escandalizarse, etcétera. Este comentario, objetivamente no estoy de acuerdo con Franco, pero subjetivamente, al tratar a muchas personas que saben que las he tratado, uno entiende el comentario de Franco. No lo justifica, pero entiende por qué. Porque la cantidad de chicas que han entrado en este tipo de industria por extrema necesidad, y no faltará, ahora sí voy a usar como Franco, el unicornio que me venga a decir, pues nosotros hemos sido muy pobres y no nos quedamos. Pues sí, no estamos hablando de ti, querido unicornio. Oh, mujer virtuosa que siendo muy pobre no tuvo que caer en eso. Pero hay otras circunstancias de otras personas que chance y no tienen la misma fuerza de voluntad que tú has tenido. Y luego que también cuando le escarbas, pues sí, los dos tenían mucha pobreza, pero por ejemplo, tú tenías ejemplos de maternidad y de paternidad y la otra además de pobre no tenía ejemplos de paternidad y de maternidad. Y eso hace diferencia. ¿Eh? Por eso el Papa Francisco me encanta que cuando entraba a las cárceles se preguntaba, ¿por qué ellos y no yo? Yo en las circunstancias de ese criminal hubiera cometido el crimen, no lo hubiera cometido o hubiera cometido algo peor. Es muy fácil lanzar la piedra cuando uno no ha pasado sobre las circunstancias de aquel que terminó cayendo. Entonces, pero luego ahí viene la siguiente cosa que fue lo que yo le comenté a Franco. ¿Y tú aceptarías que tu niña tuviera esa No, plataforma? espero darle todas las opciones para que ella diga, prefiero hacer otras cosas. Ok, primera cosa. ¿Y tú aceptarías que tu hija tuviera página azul? No. Precisamente le voy a dar todas las opciones para que ella no caiga. Estimado Franco, ¿por qué tienes ese detalle para con tu hija y no para otras hijas que no tienen un padre como tú, que económicamente las puedan solventar para que no caigan en eso? Y la manera que tú pareces que les ayudas es precisamente promoviendo eso que las está hundiendo más y promoviendo eso que afecta a otros más.
O sea, estimado Franco, tienes que pensar en esta cuestión. Tú en principios estás correcto. Estás actuando como un verdadero padre que dice, no, yo le voy a dar los medios para que no entre por necesidad mi hija en este tipo de cosas. Pero con las hijas de otros, parece que no tienes ese tipo de tacto. ¿Y si lo agarra de rebelde moda? No sabría decirte, o sea, Todavía. me considero con la capacidad de cerrarle cualquier página que abra en menos de 5 minutos. Y si no es por necesidad, sino por moda, soy capaz de cerrarle cualquier perfil en 5 minutos. Estás hablando de cerrarle una página azul a tu hija, pero en la interacción con los fans en uno de tus shows, es decir, ya no estamos hablando de la rutina concretamente preparada en un show, sino en la interacción que le llaman cabareteando y todo eso, ahí hasta la promueves a esas chicas. Evidentemente no tienes poder para poder cerrárselos como si estuvieras con tu hija, por obvias razones, pero le estás promoviendo. Imagínate que tu hija entra en esto y tú eres capaz de cerrárselo y hay a una persona exterior que le vuelve a ayudar a abrírsela y le fomenta eso. Te lo aseguro que hasta le pones restricción a ese tipo. En fin. Déjame tirar esto. Vamos a pasar entonces al meollo, que es recientemente Franco, en uno de sus cabareteandos, estas interacciones que tiene con su público, termina entrevistando a dos chicas y a un chico que son pareja, ¿verdad? Vamos a llamarlo una relación poliamorosa que hoy le llaman, ¿verdad? Que luego voy a tener que mencionar algo al respecto. Y terminó, de hecho, por nada, ya les había dado el agradecimiento y había cerrado y yo creo que ahí sí realmente creo que ese fue el maligno. Le metió la cuestión, que yo sé que Franco tiene este tipo de detalles con muchos, ¿verdad? No sé, trabajan en una hamburguesería. Y les decía, tira el gol. O sea, para que te hagas promoción. ¿Cómo se llama tu hamburguesería? Eso me parece generoso por parte de Franco. Oye, pero aquí estamos hablando de una industria que tú reconoces que a ti de morro te hizo daño. Una industria en la cual no permitirías que tu hija estuviera. Y sin lugar a dudas, a pesar de esto, de estos principios que tú tienes, le dices a estas chicas y al chico que digan cómo les pueden encontrar. Ay, Cristian, pero aunque no le hubieran dado el calenturiento que las busca de alguna manera va a encontrar, sí, pero le va a tardar un poquito y chance no las encuentra. Pero es que al hacer esto, Franco se los puso en bandeja de plata. A ver, antes de ponerles el comentario que le he hecho a Franco, si ven esto, el chico y sobre todo las dos chicas que se dedican a esto, yo soy el último que les juzgaría sin saber el contexto precisamente de sus historias. Es interesante porque en uno de los comentarios o dos comentarios que vi, alguien ponía de forma sarcástica, decía, como que gracias Dios por la ausencia paterna. No sé si le captan el doble sentido, ¿ah? O sea, estas se dedican a esto y el que escribió, gracias por la ausencia paterna, porque asume que básicamente
es difícil que una muchacha se termine dedicando a eso si hubiera tenido una figura paterna sólida, como la de Franco, que se la rifa para que nunca tenga necesidades económicas su hija y caiga en esto, para que si por simplemente rebeldía se pone ahí, se la cierre en 5 minutos. Pero hay muchas de esas chicas que ni siquiera conocen a su padre, o muchas veces su padre fue el que directa o indirectamente les inició en esto. Entonces, yo, si me están viendo estas 2 chicas, yo seré el último que les juzgaría con esto. Sé que no les gustará que esté básicamente incómodo con esto porque, no sé, yo preferiría que Franco, como en otras ocasiones, ha censurado, silenciado cuando una de sus con las personas que interactúa ha dado su red social y ha puesto para no violar su privacidad, para que no le lleven hate, para lo que tú quieras y gustes. Yo personalmente creo que lo más sano, digo, ya lo vieron un montón de personas, ¿verdad? Pero si se puede rescatar personas que no sepan las redes de estas chicas, y yo sé que estas chicas ahí se pueden, ¿por qué? Porque les estoy pegando en el bolsillo. Pero a esta chica yo les puedo decir que me ofrezco a dar la mano. No es primera vez que doy la mano a una persona que se dedica a eso. Y que no necesito conocerlas porque evidentemente desde su lenguaje corporal, una de las chicas mencionó algo como cuando le dice su nombre a Franco y le dice, pero ¿eso qué significa? Etcétera. No, pues mis papás me dicen que lo buscara en el periódico, el significado de mi nombre. Creo que no querían ni siquiera que yo naciera. Lo pudo haber dicho de broma la muchacha, pero de broma en broma la verdad se asoma. Entonces, no siento lástima, sino compasión. Compasión en griego significa sufrir con estas chicas. Así que, hermanas, si están viendo esto, soy el último en quererlas juzgar sin contexto, pero al mismo tiempo creo que no es prudente que se les apoye simplemente dándoles una difusión que les va a traer ciertamente más dinero, pero saben al costo de lo que provocan en su audiencia y que lamentablemente también provocan ustedes. No sé si lo están identificando, pero su salud mental y su salud espiritual va a ir de poco a poco a pique. Ya de una vez les digo, si llega a pique, no cometan una estupidez. No cometan nada en contra de su propia vida. Yo me ofrezco a dar la mano. Vemos de qué manera les podemos ayudar. Porque el enemigo siempre te va acorralando. Decía San Juan de Ávila, oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Entonces, yo sé que en el fondo, aunque decían, no, hasta nos gusta y todo esto, pues que este hombre nos comparta las 2 y que tenga 2 mujeres y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ese cuento trae historia en el caso de una mujer. De hecho, quizá la mexicana más famosa de la página azul, recientemente vi una entrevista que le hizo Jordi y es curioso porque ella no esperaba dedicarse a eso. Simplemente a nivel privado a un novio le mandó fotos pues subidas de tono y este las publicó, etcétera. Ahora linchan a esta chica, pero las cuentas que va a dar el chico que hizo público esas fotos, no, pues ¿para qué se las toman? Es que evidentemente es una estupidez que se las tome y él se las esté mandando al novio, pero el victimario es él. Digo, ya ahora existe la ley Olimpia en México y todo esto, y eso es un delito, lo que hizo este chico. Pero vean, eso le cambió el switch, ella cuenta. Bueno, si ya medio mundo me vio en pelotas, pues me dedico a eso. Que de hecho les paso también, saben que la confesión, el sacramento de la confesión de la reconciliación, en los inicios de la iglesia era público. Y una de las razones por la que lo fue haciendo privado, como es actualmente la confesión,
y el sacerdote no puede decir absolutamente nada, no hay una sola excepción para que el sacerdote pueda decir directa o indirectamente lo que escucha en la confesión, es precisamente el no arrojar a la persona a, a la desesperanza. Si los sacerdotes hablaran de la miseria y de los pecados de los penitentes, muchos de esos penitentes, por haberse hecho público su miseria, se dejan. Dicen, ¿ahora qué sentido? Ya estoy estigmatizado, ya estoy manchado. Pero es el elemento del secreto, del sigilo sacramental, lo que les da esperanza de un día dejar de confesar esos pecados porque han avanzado en su proceso de conversión. Es interesante que con esta, no voy a decir el nombre, empieza con K, ya yo creo que algunos sabrán. Quizá la mexicana que más dinero ha ganado en esta plataforma. Hablamos de millones. No estuviera si no hubiera salido a flote esas primeras fotos, que sí, de forma imprudente ella se tomó y se las mandó al novio, etcétera. Pero el pecado de ese muchacho al sacar eso no es solamente el que violó su privacidad, sino que esto empujó a esta muchacha ya mejor a dedicarse a esto. Aguas de cómo manejamos la miseria ajena, sobre todo que está todavía en el foro privado. Evidentemente, cuando son cuestiones de crímenes, esa es otra cosa. Una cosa son los pecados y otra cosa cuestiones criminales. Eso sí, no podemos ser cómplices. Si estamos hablando de un crimen, tú que evidentemente no vas así con tu comadre a decírselo, vas a la policía, etcétera. Si hay una cuestión grave y la persona tiene una mínima base moral, hablas primero con él, tratas de corregir a la persona. En fin. Y otra cosa que dice en la entrevista aquella muchacha con Jordi es de que, pues, con su actual esposo, ella pues es muy celosa. Y ella durante la entrevista dice que la mayoría de personas que le pagan en esta red social azul por su contenido son casados. Entonces ahí es donde empieza a ser la matemática. Decir, a ver, hermanita, ¿tú eres celosa si tu esposo pasa y una muchacha y le ve las sentaderas o la vira, etcétera, etcétera? Tú ardes en celos, pero no te pones en los zapatos de todas las esposas de esos esposos que te pagan para que tú seas provocación de ellos. Entonces, esto de las muchachas que entrevistó o que interactuó Franco, no, ahora ya nos gusta, etcétera, etcétera. Si me están viendo, muchachas, no quiero decir sus nombres precisamente para no promocionar, pero hermanitas, ustedes saben que no es así. Ustedes saben que con mujeres en el fondo quieren exclusividad y quieren ser amadas y no usadas. Si no me creen que, a ver, la mayoría de personas que yo he auxiliado dentro de esta industria han querido quedar en privado, sobre todo cuando se han retirado de la industria. Muchas veces porque hay amenazas, es una cuestión casi como narcotráfico y la cosa. Pero otras que todavía no están del todo retiradas, pero que reconocen que les da el dinero, pero ni remotamente quieren, o sea, si tuvieran una oportunidad distinta para ganarse la vida, sin en eso lo harían. Y estas chicas, si tuvieran otro contexto, tanto a nivel laboral como en relaciones afectivas, desde luego
al menos yo no me lo trago eso cuando una de las muchachas dice, no, no, ahora hasta me gusta, etcétera. Tú sabes que en el fondo no es así, hermanita. Por ahí tengo para grabar un video sobre una muchacha, súper progresista, feminista, etcétera, y y que cuenta que pues tiene relaciones con su novio y toda la cosa. Dice que, pero que un día se molestó porque habiendo tenido relaciones con su novio, pues ya terminaron las relaciones y se durmieron. Pero de pronto siente como que él está viendo el teléfono y se asoma y estaba viendo no por. Y entonces ella se incomoda y dice, hombre, si yo no estuviera, si tenemos rato de no tener, etcétera, etcétera, que tú veas no por, etcétera, no pasa nada, pero acabamos de tener relaciones y tú ya estás viendo no por. Y esto lo está diciendo una liberal feminista. Entonces, yo personalmente no creo el cuento de una mujer que se deja usar por esta industria y que dice, no, yo estoy segura de mi cuerpo, a mí me gusta. Saben que en el fondo no es así. Miren, les voy a poner un pedacito de aquella entrevista que le hice a una amiga que se dedica a esto. Tengo rato que no hablé, que no hablo con ella. Ella ya estaba tratando de dejar esto. Todavía, cuando yo la entrevisté, seguía con esta cuestión, básicamente por el aspecto económico. Pero aunque ella menciona de que pues sí le gusta porque yo me siento sexy, etcétera, etcétera, en el fondo ella misma se responde a lo realmente importante y esencial de esta temática. Déjenme les comparto. Share screen. El video se los voy a dejar en la descripción. Voy a poner esto más acá. Voy a poner nada más este pedacito. Si Dios te concediera 3 deseos, piénsalos bien. Si te dijera, te voy a conceder 3 deseos, ¿qué pedirías? Pero deseos en qué sentido. En cualquier deseo que quieras, en cualquier área, cualquiera. Pues el primer deseo, que siempre mi hija esté bien, con salud, que sea una niña juiciosa, que no sea como yo, porque yo sí fui muy loquita, pero eso sí siempre lo he querido, o sea, que ella sea una buena niña, juiciosa, enfocada, que le guste el estudio, que no sea rebelde, que no sea grosera, nada de eso. Y pues el otro que quiero estudiar, o sea, ojalá que se me cumpla eso, de querer estudiar y ya tener mi negocio y ya no quiero más, o sea, lo de webcam me gusta, ¿sí? Porque pues yo siento que soy muy sensual, muy sexy, me gusta el placer, es bien, pero no quiero ese ejemplo para mi hija, no quiero que ella quiera eso algún día, ¿sí? O sea, quiero O sea, a tu enfocarme niña en no te gustaría verla en eso. no, Ya. Sí, eso la dice verdad. mucho. Exactamente, ya. Bueno, te dejo para que puedas hacer tus actividades. No sé si Bueno, Ale, todavía te muchas gusta el podcast, gracias pero por todo y por todas las también que me has apoyado, has estado ahí. Y también discúlpame porque sé que antes fui muy tranquila, tranquila. grosera. No, tranquila, yo entiendo. Ok. Quise poner también esta colita porque si me están viendo las chicas que interactuaron con Franco, se van a sentir juzgadas, etcétera. Ella reaccionó sumamente violenta cuando yo me acerqué. Particularmente, ya les he explicado que a veces tengo ciertas mociones espirituales, no sé cómo le llamarlas, y ella salió con una youtuber. Fue como yo la encontré, una youtuber famosa. Tuvo una colaboración y, y aunque se divirtieron y toda la cuestión, fue la emoción espiritual de saber, o sea, a mí me llegó como que esa muchacha estaba pensando en atentar contra su propia vida. Entonces, yo le escribo, etcétera, y ella se molestó. Y ya después me confesó de que ella se congeló porque sí estaba pasando eso. Entonces,
ella tuvo mucho miedo de que yo, sin conocerla, pues básicamente le haya atinado lo que estaba pasando, ¿ah? Entonces, fue muy grosera, etcétera. Entonces, pero como le digo, yo no lo tomo personal, o sea, yo sé, o sea, a ver, entiéndase la comparación que hago, no estoy diciendo que son animales, ¿verdad? Pero tu perrito, que quieres mucho y que es súper leal, pero si tiene quebrada una pata y tú te le acercas a curarlo y le agarras la pata, sí, te va a dar la y se va a poner súper cariño. No, te van a lanzar la mordida. ¿Por qué? Porque generalmente mordemos porque estamos heridos. Entonces, evidentemente yo no tomé personal la primera actitud de esta chica para conmigo. ¿Por qué? Porque está herida. Y poco a poco se dio el poder dialogar, darle la mano, ayudarle en lo posible, inclusive hasta a nivel económico. Y díganmelo a mí, que yo vivo de la providencia. Digo, todavía estaba soltero también. Tenía un poquito más, ¿verdad? Porque hoy mismo también seguimos viviendo mayormente de providencia de Dios, mi esposa y yo y nuestro bebé. Pero como soltero, pues todavía podía ser un poquito más generoso con los medios que tenía y se le pudo auxiliar. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta la misma industria, déjenme ver si la puedo entrevistar otra vez, porque lo último que yo tuve noticias de que ella estaba súper brava con el agente o la compañía en donde ella hace este trabajo de webcam y de contenido para adultos y todo esto. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de esas industrias las explotan. Entonces, muchas veces hasta económicamente no es como que todas encuentren así como la minita de oro. Por eso la página azul ha sido un revuelo. ¿Por qué? Porque no necesitas tener una empresa detrás de ti. Anteriormente eran compañías y empresas productoras, etcétera. En fin. Si quieren ver la entrevista completa, la dejo en la descripción. Vamos al comentario de Franco. Y me da una lástima que él haya reaccionado. Confío de que después se serene y pueda pensar más al respecto. Ok. Este es el comentario en el video en donde Franco interactúa con esas dos chicas y un chico que hacen trabajo en la página azul y que les pide que den sus redes sociales para que los encuentren. Yo le comento lo siguiente. Repito, si creen que me equivoqué, díganmelo con honestidad. ¿De qué manera yo podría haber hecho este acercamiento con Franco? Franco, si tú estás viendo esto, te agradecería. ¿De qué manera tú no te sentirías juzgado? Trate de ser lo más sensible, porque no es contra ti, porque entiendo que tú también, como lo dices con Omar Chaparro, esta lacra a ti te afectó de morro. Y lo que implica ser afectado de niño en esto es digno de mi compasión, no de mi lástima, repito. Compasión, sufrir con. Entonces, el que te hayas puesto a la defensiva, estimado Franco, en fin, espero que un día te tranquilices y veas que no ha sido una cuestión personal en contra tuya. Comenzando porque tengo más videos exaltándote de las cosas buenas y eso me ha provocado a mí que se me vengan encima. No te estoy pidiendo que tengas reacciones, pero de eso no dijiste ni pío, del apoyo que se te dio. Pero ahora sí te pones exquisito por una corrección que me parece que va en favor hasta de tus propios hijos. Porque tú tendrás dinero y tendrás las herramientas para cerrarle una página azul a tu hija, pero eso no significa que esté absolutamente protegida del daño que causa de forma activa y pasiva esta industria. Le digo, Franco, hermano,
Ayer escuché que harías todo para que tu niña no tuviera OF, que es la página azul, abreviado, por necesidad económica. Y si fuera por mera rebeldía o diversión, en menos de 5 minutos se la cerrarías. ¿Por qué entonces permitir promover a estas hermanas que tú, siendo un hombre de fe, sabes que no es de esta forma que se les ayuda? Porque entiendo que Franco a muchos les termina diciendo, a ver, a tus redes de tu empresa, porque les preguntan en qué trabajan y todo eso, para beneficiarlos, porque el alcance que él tiene es grandísimo. Lo veo generoso, pero aquí a lo que se dedican estas muchachas, tú, querido Franco, como hombre de fe que eres, sabes que esa industria hace daño. Lo acabas de decir con Omar Chaparro. De morro, la adicción a esto te hizo mucho daño. Tú sabes el daño que hace, lo difícil que es salir de esto. Entonces, no podemos poner en la misma balanza a cuando tú le dijiste a una persona, no sé, que tenía una florería, pues echa el gol. ¿Cómo se llama tu florería? Para que vayan y te visiten. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué entonces permitir promover estas hermanas que tú, siendo un hombre de fe, sabes que no es de esta forma que se les ayuda? No fomentes algo que sabes que hace daño para quien produce como para quien consume. Porque estas hermanitas, yo creo que a esta altura, si ya tienen tiempo con esto, han visto el daño físico, psicológico y espiritual que causa esta industria. Se siguen dedicando a ello. Muy probablemente no han tocado suelo o piso más profundo. Hay que orar para que no tengan que llegar a eso. Pero si llegan y me están viendo, hermanas, no se desesperen. Sé que cuando vayan a tocar suelo, porque esta industria cobra porque cobra, o sea, tiene sus consecuencias en la salud mental, en la salud espiritual y en la salud física, no se desesperen. No se desesperen. Aunque reconozcan que fueron cerradas, que se dejaron llevar solamente por el dinero, por lo que ustedes quieren y les gusten, Dios siempre las espera con manos abiertas. No se desesperen. Pidan ayuda y si no se las dan, porque también tengo que reconocer que algunas terminan pidiendo ayudas en la iglesia y lo que reciben son simplemente juicios, no se dejen arrebatar la esperanza ni siquiera por los miembros de la iglesia. Le digo a Franco, no fomentes algo que sabes que hace daño para quien produce como para quien consume. Un abrazo y sabes que oro por ti y tu familia. No sé, hice yo el esfuerzo de no ir con la espada desenvainada, etc. Y llega otra persona y me responde y me dice, este güey queriendo darle clases de moral a un comediante. Ja, 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 ja. Respondo. Primero, apelo al área de Franco que no es comediante. Que esto parece que Franco tampoco lo captó. Yo no le estoy hablando al Franco comediante porque en ese momento no estaba haciendo comedia en cuanto a su rutina, sino en una interacción que puede decir es parte de la comedia, listo. Pero cuando tú ya le preguntas eso, dime cuál es lo cómico de pedirle unas redes sociales y traer tráfico a un tipo de trabajo que, repito, daña a las que lo hacen como a los que consumen. Primero, apelo al área de Franco, que no es comediante, es decir, apelo al área de los principios de Franco, que ya lo escucharon. Apelo al área de fe, porque Franco es un hombre de fe. Segundo, parto de los mismos principios morales que ha externado Franco. Yo estoy comentando en base a lo que ya les he mostrado. Como Franco dice que de morro el no por le hizo mucho daño.
¿Cómo dice que él hará todo lo necesario para que por cuestiones económicas su hijo no caiga en esto? Y que si llega por rebeldía, le cierra en menos de 5 minutos esa red social. Son los principios fuera de una rutina de comedia de Franco. Y yo estoy opinando respecto a esto. Tercero, el difundir las redes de esas hermanas ya es fuera de comedia. Y Franco lo sabe. Ojalá que, Franco, no termines racionalizando, sino razonando. Si racionalizas, vas a querer decir que hasta ese episodio es parte de comedia, etc. Tú sabes que ya no es parte de comedia esa última parte. Tercero, el difundir las redes de esas hermanas ya es fuera de comedia. Curioso que en otros casos hasta censuró las redes de personas que él mismo invitó a dar. No hace mucho una chica inclusive dijo, alguien quiere mi Instagram, le dijo dalo, etc. Pero en la grabación él lo censuró por cuestiones de la privacidad de la muchacha. Acá no censuró nada. Sugiero, le digo a este tipo, todavía no a Franco, sugiero que investigues a fondo los efectos neurológicos del no por o semejantes. Ahí ya no es normal, son factos duros. Y aquí está la respuesta de Franco, muy lamentable. Le responde al que me dice que yo vengo a dar clases de moral a un comediante, todo esto. Franco se ríe, aquí lo están viendo, miren, lo voy a subrayar. Ahí Franco pone, ja, 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 los comediantes son los responsables de todo. Esta es una falacia con la que responde Franco. De entrada, yo no estoy culpabilizándolo o haciendo un juicio de valor, sino estoy llamando a que él pueda discernir y que él saque sus conclusiones dentro de su propia congruencia. Y no he sido yo quien busca que el comediante sea culpable de todo. Cuando ahorita es primer video, primer comentario que le hago de esta forma a Franco. Pero tengo 3 videos defendiéndolo, aplaudiéndole las cosas buenas, inclusive en contra de parte de mi audiencia puritana que se asusta de todo, etcétera, etcétera. Y no he tenido reparo en eso. Pero ahora sí se me pone de piel sensible, Franco. Brother, en realidad yo espero y confío que un poquito ya con la mente más fría puedas entender esto. Porque sé que eres capaz de entenderlo. Le respondo a Franco, no, hermano, los comediantes no son culpables de todos. De hecho, no he apelado a tu profesión, sino a los principios y valores que sé tienes. Nuestro Señor, al que se ama, al que se amas, sabes que lo dejó claro. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. En esto yo personalmente sí tengo lamento que Franco se presta a esto porque Franco lo reconoce. Él ha sido muy bendecido por parte de Dios. Muy bendecido. Él ha pasado por una vida muy dura, lo que quieras, pero cuando dio el brinco, económicamente, en muchas cuestiones, el Señor ha bendecido profundamente a Franco. Y Franco es consciente y es agradecido. Él lo dice. Pero estimado Franco, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y se nos pedirá de acuerdo a cómo usamos aquello que se nos dio. Yo he sido tolerante en el hecho de que normalices el no por dentro del contexto de una comedia y todo eso, esperando de que vaya madurando tu comedia y poco a poco veas que no necesitas estar haciendo ese tipo de chistes en donde terminas normalizando el no por. Y poniendo en riesgo a las personas que no lo han visto y que caigan por eso, y a las personas que lo han visto y quieren salir de eso y pues se encuentran con el tabú de que tú le dices, no, no pasa nada, esto es lo más normal del mundo.
Y eso lo estás haciendo desde la bendición que Dios te ha dado, estimado Franco. Y a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. No, yo no soy alguien, y tú puedes ver mi contenido, que intenta hacerle una reflexión metiendo miedo con el infierno, etcétera. O sea, no me malentiendas, esto de quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, no te lo digo en el sentido de que, uy, vaya las cuentas que vas a dar en el infierno, porque no, sino poderte refrescar en la gran bendición que Dios te ha dado a nivel económico, a nivel de fama, a nivel de familia, etcétera, y que puedas ir dando poco a poco este paso. Mínimo, no hacer lo que ya terminaste haciendo, que es abiertamente promover. Ahí vas, ahí éntrale. Porque dices que ya no eres aficionado a este tipo de contenido. Pero aunque lo fueras, una cosa es estar luchando con la adicción en privado y otra cosa es empezar a hacer pública tu adicción con fines de que es como suelo decir, de que otros se te unan a tu propia basura, para que no sea tu basura la única que huela, sino la de muchos. Por eso a muchos les encanta promover su vida pecaminosa de una forma cínica, porque en el fondo quieren matar esa parte de su conciencia que les dice no está bien. Pero pues si ya van varios en bola, pues ahí te calmas y te van adormeciendo la conciencia. O sea, el elemento. Mira, yo no estuviera haciendo esto si al final no hubieras fomentado las redes sociales de estas hermanas. Me hubiera quedado como un episodio más en donde uno traga saliva. Me da pena porque yo realmente, mi esposa está de testigo. En la interacción yo estaba esperando alguna de esas preguntas que tú haces y sueles hacer en otros ambientes que ves que hay dificultad, que hay infidelidad, que etcétera, y que sabes meterla muy bien como ese 007 que dices que eres de Cristo. Pero acá no entró eso. Por ahí entró un poquito la cuestión de la ironía en cuanto a tu convicción de matrimonio y de fidelidad a tu esposa. No sé, yo creo que se podría haber hecho algo más, pero aunque no se hubiera hecho algo más, mínimo, esta última parte tú sabes que no va, no va. Sin lugar a dudas, les has beneficiado económicamente a esas muchachas, pero tú sabes que es una área que si tú no, que si tú reconoces que no es algo que quieras para tu hija, ¿cómo tú te puedes quedar tranquilo de que mandaste tráfico a eso? No sé. Repito, le respondo a Franco. No, hermano, los comediantes no son culpables de todo. De hecho, no he apelado a tu profesión, sino a los principios y valores que tienes. Nuestro Señor, al que sé amas, sabes que lo dejó claro. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Puedes ver cómo te he defendido en mi contenido respecto a la ala puritana de nuestra iglesia, pero en esto se trata de defender la salud mental y espiritual. Lamento que lo hayas tomado de esta manera. Mi oración por ti y los tuyos de corazón, sigues contando con ella. Un abrazo. Entonces, pues esa es mi reacción. A manera de conclusión, si esto lo estás viendo todavía, Franco, o algo, yo te sugeriría que sí silencies o censures esa última parte. No el contacto con ellas, pero mínimo pues las redes sociales, aunque no faltará. No sé si tienes los comentarios como para revisión o si entran directos. Si entran directos, sé que aunque los censures, no faltará aquel que ponga las redes sociales de las chicas, etcétera. O sea, ya está la cuestión, pero que a lo menos en tu conciencia digas, intento un poquito tapar lo que terminó provocando.
No sé, esa es sugerencia. Segunda sugerencia. Te propongo iniciar un proyecto precisamente para ayudar a rescatar a este tipo de muchachas, para educar preventivamente a nuestra niñez y juventud al respecto, y para auxiliar a los que ya están en esta adicción. Si no quieres censurar esto, pero en el fondo, como hemos visto tus declaraciones fuera de la cuestión de comedia, que tienes principios y que sabes que esto hace daño, si no quieres censurar ese pedacito, seamos proactivos. Te invito a que hagamos un proyecto. Me comprometo. Hagamos un proyecto que ayude a rescatar a estas chicas que por necesidades económicas terminan en esto, que sea un proyecto que eduque de forma preventiva para que nuestros niños, particularmente nuestros niños, no se embarren con esto, y nuestros adolescentes, evidentemente, y para aquellos que ya están en la adicción puedan salir. Eso sí, te advierto de que esto es casi meterse en cuestiones del narco, a lo menos en cuanto a las grandes productoras. En cuanto a los de la página azul, si son individuales, depende de quién sea el que esté detrás, ¿va? Pero al menos no te voy a mentir, la batalla contra esta industria, al menos en cuanto a las productoras, es estar metiéndose en, como dicen, en camisa de 11 varas, ¿va? Pero vale la pena, vale la pena. Yo particularmente, o sea, le digo a mi audiencia, sobre todo la más escandalizada, aquella frase que el Papa Francisco decía: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Una diócesis dentro de un territorio en donde hay muchas productoras de no por, tal cual me respondieron: no, eso es peligrosísimo meterse. A ti no te tiene, o sea, si, como les dije que me he metido en esas cuestiones, tú no tienes temor, etcétera. Le digo, pues no me pasa atole por las venas ni yogur. Soy hombre. Pero hasta el riesgo de yo resbalar, humanamente hablando, espiritualmente hablando, por ir a rescatar a esas chicas, yo sé que para el más puritano dirá, no, no, no. Primero tienes que cuidar tu pureza, tienes que cuidar todo eso. Pues tenemos mucha gente en la iglesia muy cuidadita, muy pura, muy limpiecita, etcétera, y que solamente se limita a apuntar a estas chicas y no levanta un dedo porque sabe lo riesgoso que es meterse en esas cuestiones. Yo no digo que todos tomen esos riesgos, pero al menos, Franco, yo te lo pongo así. Si quieres la parte más gruesa, yo me comprometo a eso. Pero ánimo. Si tu congruencia entre los principios que hablas al respecto del no por no los puedes ejecutar en tus presentaciones de comedia, al menos backstage, por detrás de bambalinas, hagamos algo con congruencia, que sea un proyecto para poder ayudar a estas mujeres a salir de esta industria, para prevenir a nuestra niñez y juventud de que no caigan en esto, porque sabemos que cayendo, y sobre todo en las primeras etapas de la vida, es muy difícil salir. Y tercero, para que los que ya están en adicción, poderles tender la mano y se puedan desintoxicar de alguna forma, ¿va?, de esto. Quiero terminar con un momentito de oración que le ofrezco por Franco, por su familia, por sus hijos, por su esposa,
Le ofrezco particularmente por estas dos chicas que interactuaron con Franco y por el chico. Por todas las personas, unas más necesitadas, unas menos necesitadas, unas inclusive por pura avaricia que han entrado a esta plataforma de la página azul para tener ese dinero fácil. Para que el Señor les conceda la gracia necesaria, a lo menos de progresivamente irse alejando y vayan viendo que están llamadas a una vida mucho más plena. Y desde luego también esta oración la ofrezco por todos y todas, porque a veces uno cree que la cuestión del no por es solamente problema de nosotros los varones, y las estadísticas hoy dicen que están muy parejas las mujeres en cuanto al consumo, simplemente que ya lo sufren más en silencio, porque pues esta es la adicción de los varones. Pero tengo unos videos hablando de esto. En el caso de la adicción por parte de mujeres, y que la sufren más precisamente por eso, porque el hecho de ser la adicción de hombres pues les acompleja más. Y finalmente también quiero ofrecer esta oración por cada miembro de la iglesia, particularmente aquellos que de alguna manera evangelizamos a tiempo completo, como laicos o como consagrados, sacerdotes, para que verdaderamente seamos luz de esperanza en Cristo en este tipo de industria, antes que ser simplemente martillos de juicio. Voy a hacer una tanda de el Chotki, de esta oración de los cristianos de rito oriental. Voy a intercalarla desde el griego koiné, que es el original de esta oración, con el español. Unas en griego koiné, otras en español, como Dios vaya disponiendo. Por todas estas causas, ofrezco esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Kyrie Jesu Christe, huie Theu, eleisonme ton hamartolon. 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Kyrie Jesu Christe, huye Theu, eleison me ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, huye Theu, eleison me ton hamartolon. Doxa Patri, kai huyo, kai hayuneomati, kai nun kai yae, kai Jesús ayonas tonayonon. Amén. Pues bien, hermanos, espero que esto les pueda haber ayudado también. Evidentemente, no vayan a linchar ni a estas chicas, ni a Franco, que si ustedes no caen en alguna forma de esta industria y por ello se creen puros, sepan, lo repito, que el Señor les pedirá de acuerdo se les ha dado. Y si se les ha dado la gracia de poder resistir a esta industria, no es precisamente para paliar a los que de alguna manera tienen problemas dentro de esta industria, sino para generar con corazón misericordioso herramientas para poder ayudar a las personas a dejar esta industria, a salir de esta adicción, etcétera, etcétera, ¿va? Si solamente van con el mazazo, pues de esa misma manera, con la misma medida que ustedes midieron, serán medidos. Dicho esto, espero que esto pueda dar fruto y lo dejo todo en manos de Dios. Que Dios les bendiga.